Hola familia del lugar de su gracia, espero que el día de hoy te encuentres bien, te encuentres contento, te encuentres agradecido, te encuentres en paz y como siempre te digo, confiando solamente en Dios. El día de hoy mi estudio no va a ser, diría yo, tan largo, tan profundo. Quiero compartirte algo que hablé una vez de esto, pero hoy quise hacerlo de una forma diferente, porque creo que es algo muy importante que quiero que nos ponga a pensar a todos, a los que estamos firmes en el Señor, como también a aquellos que nos hemos en cierta parte alejado del Señor, pero que podamos en verdad meditar en lo que la palabra del Señor nos dice y lo que nos va a enseñar. Muchas veces te digo que no voy a darte un estudio tan espiritual, ¿verdad? Pero más bien es el hablarte del corazón, desde el corazón, algo que en verdad deseo, vuelvo y lo repito, que lo puedas meditar, y si gustas compartirlo con alguien más, pues estás en toda tu libertad para poderlo hacer. Es algo muy importante, en verdad. Mira, si tienes tu Biblia ya a la mano, ¿ok? Ya pusimos este tiempo en las manos de Dios, ya le he pedido al Espíritu Santo que me guíe, ¿verdad? Para poderte dar el mensaje en esta tarde. Le hemos dicho, como siempre, al enemigo que él no tiene parte ni suerte en tu vida, ni en la vida de tu familia, como él no tiene parte ni suerte en mi vida, ni en la vida de toda mi familia. Así que si tienes tu Biblia, y quiero que en verdad el día de hoy lo que voy a compartirte no solamente lo escuches, pero como yo siempre te digo, que podamos pedirle al Señor en verdad que no solamente seamos oidores, sino que también seamos hacedores de su palabra, porque eso trae bendición. Y yo quiero que tanto tú como yo seamos bendecidos como resultado de ser no solamente oidores, sino también hacedores de su palabra. Así que si tienes tu Biblia a la mano, te voy a pedir que vayamos al libro de Génesis. Ahí sí no vas a tener problema en encontrarlo. Es el primer libro de la Biblia. En Génesis capítulo 3, versículo 9. Cuando lo tengas, pues ahí si tienes a alguien a tu lado, di amén. Génesis 3, 9. Bueno, la palabra del Señor dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Dónde estás tú? ¿Ok? Ahora, para entender la pregunta, tenemos que entender, y si leemos el capítulo 3 del libro de Génesis es conocido como la caída de Adán, la caída del hombre, ¿verdad? La desobediencia, ¿ok? Entonces, si en verdad leemos los versículos antes que este versículo 9, nos habla precisamente, como te lo dije anteriormente, nos habla de la caída del hombre, de la caída de Adán. La combinación en cuanto al conocimiento y la desobediencia, cuando Adán y Eva, ¿verdad?, probaron del fruto prohibido, fueron abiertos sus ojos, y cuando fueron abiertos sus ojos, pues eso llevó a Adán y a Eva a cubrir primeramente su desnudez, ¿ok? Pero también algo muy importante, que cuando sus ojos fueron abiertos, vieron que estaban desnudos, ¿verdad? Hicieron todo lo posible por cubrir esa desnudez, pero también algo muy importante, también los llevó a esconderse de Dios. Tenemos que entender que antes de que el fruto fuera probado, ¿verdad?, o fuera mordido, como tú lo quieras poner, ¿ok?, su desnudez no era algo de que avergonzarse. Adán y Eva estaban desnudos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus mentes estaban puras, sus mentes estaban, si puedo decirlo, inocentes,
¿ok? En sus mentes no había pecado, ¿ok? Si lo piensas bien también cuando te pones a leer este capítulo 3 en el libro de Génesis, te das cuenta que Adán en sí nunca se había escondido de Dios, ¿ok? Y otra de las cosas más importantes, Dios nunca tuvo que preguntar en dónde estaban. O sea, como si Dios no lo supiera, ¿verdad? Dios lo sabe todo. Pero si te pones a pensar, fíjate, Adán nunca tuvo que haberse escondido de Dios y Dios nunca tuvo que preguntarles dónde estaban, ¿ok? A lo que quiero llegar, y quizás lo que te voy a compartir va a ser breve, no va a ser tan largo, pero quiero llegar a un punto muy importante, y esto es lo que yo, por eso te decía al principio, que lo puedas meditar, y si lo puedas compartir, compártelo, ¿verdad? Porque a lo que quiero llegar es a la pregunta que Dios le hace a Adán. Y dice en el versículo 9 del capítulo 3, dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dios quería, pienso yo que cuando Dios hizo esta pregunta, cuando Dios preguntó: ¿dónde estás tú? Porque Dios quería que Adán contestara, Dios quería que Adán fuese sincero, Dios quería en sí que Adán se confesara, si lo puedo decir de esta forma. Ahora, aquí la palabra, cuando dice en el versículo 9, ¿dónde estás tú? Aquí la palabra tú, en el original, en el hebreo, ¿ok? Esta palabra está en el singular, o sea que Dios no se está dirigiendo a los dos. Dios no llamó a Eva, ¿verdad? Ni está cuestionando sus acciones, o sea, las acciones de Eva. Dios no está preguntando: ¿dónde están ustedes dos? La pregunta va directamente, ¿ok?, a Adán. Y la pregunta que va directamente a Adán es: ¿dónde estás tú? Como te lo dije anteriormente, Dios sabe todo. O sea, Dios sabe dónde estás tú y dónde estoy yo. ¿Ok? Solo que en esta tarde sé y siento que el Señor lo que quiere es que tú contestes esa pregunta. ¿Ok? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Medítalo por un momento, ¿ok? Medítalo por un momento, porque si te lo puedo volver a decir es esto, mira. Dios lo sabe todo, ¿ok? A Él no le podemos ocultar nada, a Él no le podemos mentir, ¿ok? Aunque muchas veces le mentimos, pero Él sabe cuando le mentimos, Él sabe cuando le hablamos con la verdad, Él sabe cuando somos sinceros. Por eso, cuando Él llama a Adán, Él quiere, ¿ok?, que Adán le sea sincero, que Adán le diga exactamente, por así decirlo, dónde está. ¿Dónde está? Entonces, en esta tarde, el Señor quiere que contestes esa pregunta. Por eso te lo dije al principio. Es una pregunta profunda, si lo pudiera decir de esta forma, porque si el Señor estuviera delante de ti, si el Señor te hablara en esta tarde, si pudiéramos oír la voz audible del Señor y escuchar esa pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Qué le contestarías al Señor? ¿Qué le contestarías? ¿Qué le pudiéramos contestar nosotros al Señor si Él viniera en esta tarde y nos hiciera esa misma pregunta que le hizo a Adán? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Ahora, la pregunta
no la estoy haciendo yo. Yo no te estoy preguntando a ti dónde estás tú, ¿ok? Esta pregunta la está haciendo Dios y ¿sabes qué? Va dirigida a ti. Va dirigida a ti. Toma una pausa, ¿ok? Si lo puedo decir así, en esta tarde. Medita, ¿ok? En esta pregunta. Medita, ¿ok? En tu vida. Medita profundamente en esta pregunta que Dios está haciendo. Porque de igual forma que el Señor se la está haciendo a Adán, creo sinceramente que en esta tarde Él nos la está haciendo a nosotros directamente. A ti, a mí, a todos nosotros, ¿verdad? No solamente a la gente del lugar de su gracia, sino a la iglesia en general, a los que son llamados hijos de Dios, a los que se dicen ser cristianos, a los que han aceptado al Señor como su Salvador. Yo creo que la pregunta va para todos nosotros y la pregunta es, ¿verdad? ¿Dónde estás tú? Por eso te decía anteriormente que si el Señor estuviera aquí, si pudiéramos oír su voz, o sea, una voz audible, que podamos escucharla, y el Señor nos hiciera esta pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Qué le pudiéramos contestar al Señor? ¿Qué le contestaríamos al Señor? Porque, como vuelvo y te lo digo, yo no te estoy haciendo la pregunta. La pregunta la está haciendo Dios y va dirigida a ti. ¿Qué le contestarías? ¿Qué le contestarías al Señor si Él te dijera, por ejemplo, ¿dónde estás tú? Okay, en tu compromiso con Dios. Yo sé que para la gente del lugar de su gracia, esa es una palabra que siempre me gusta usar. ¿Por qué? Porque es mi deseo como pastor, y yo sé que es el deseo de todo pastor, diría yo, me atrevo a decir que de todo pastor, uno de nuestros deseos es que te comprometas con el Señor. Yo siempre te he dicho, ¿verdad?, que no tomes a Dios a la ligera. No lo hagas a un lado, no lo pongas en segundo, en tercero o en cuarto lugar. Dios merece nuestro primer lugar. Dios merece ocupar el lugar número 1 en nuestra vida. Entonces, cuando la pregunta es, ¿dónde estás tú en tu compromiso con Dios? O sea, medita en esta pregunta, ¿dónde estás tú en tu compromiso con Dios? O sea, contéstate más bien tú esa pregunta. ¿Dónde estás tú en tu compromiso con Dios? Es muy importante, en verdad, el que nos comprometamos con el Señor, tener ese compromiso, estar bien comprometidos con el Señor. La segunda pregunta sería, ¿dónde estás tú? En tu relación con Dios. Hablamos primeramente de tener un compromiso con Él. ¿Dónde estamos nosotros en nuestro compromiso con Él? Lo segundo es, ¿cómo estás tú o dónde estás tú en tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? En esta tarde, yo creo que deberíamos de tomarnos un tiempo y meditar en esta pregunta, ¿verdad? ¿Dónde estoy yo en mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? Y luego también, yo creo que otra pregunta sería, ¿dónde estás tú en servirle? ¿Le estás sirviendo a Dios como Él quiere que le sirvas? ¿Como Él merece ser servido? Por eso la pregunta es, ¿dónde estás tú en tu compromiso con Dios? ¿Dónde estás tú en tu relación con Dios? ¿Dónde estás tú en tu servicio
para Dios. Medítalo por un momento. Y luego, algo que en este tiempo de la pandemia, como te lo he dicho en otras ocasiones, siempre pensé que este tiempo, cuando estuvimos atravesando esto de la pandemia y estuvimos en casa, siempre pensé yo que ese iba a ser un tiempo en el que pudiéramos nosotros acercarnos más a Dios, ¿verdad? Y luego pensaba que cuando las puertas de la iglesia, y me refiero a la iglesia en general, se abrieran, íbamos a regresar contentos, íbamos a regresar agradecidos, íbamos a regresar ya listos para dar testimonio de lo que Dios hizo durante ese tiempo de ausencia. Entonces, pensando en eso también, pues cuando las puertas de la iglesia se abrieron, no mucha gente regresó. Ya hubo mucha gente que no regresó. El domingo les compartía a la iglesia, ahí en el lugar de su gracia, de 2 amigos míos que se comunicaron conmigo y me hacían la pregunta: oye, ¿tú todavía te congregas? ¿Tú todavía tienes la iglesia abierta? ¿O abriste la iglesia? ¿Tú todavía llevas a cabo los servicios, las reuniones? Y les dije que sí. Les dije: no somos el mismo número que éramos antes de la pandemia, pero gracias a Dios hay un grupo fiel, un grupo fiel que llega el domingo, y a ese grupo fiel hay que darles la palabra, hay que darles el mensaje. Ese grupo fiel no pone excusas, no pone pretextos, ¿verdad? Creo que también diría yo que llegan en un momento en el que llegan más bien a la iglesia cuando ellos en verdad tienen ese deseo, si puedo decirlo de esta forma. Entonces estos 2 amigos me decían que están a un punto de cerrar la iglesia que ellos estaban pastoreando. Están a un punto de cerrarla. ¿Por qué? Porque la gente no regresó, porque la gente decidió quedarse en casa. Y quiero volver a lo que te decía, me distrajo un poquito ahorita el timbre del teléfono, pero quiero decirte que ese grupo fiel que se congrega en el lugar de su gracia, yo sé que cuando llega el domingo, van contentos, van agradecidos, van esperando recibir la palabra que el Señor tiene, el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartirles. Y yo quiero agradecerles a ese grupo fiel que se ha mantenido firmemente, ¿verdad? Y estar ahí en el lugar de su gracia cada domingo a la 1 de la tarde. Entonces, después de que te he dicho todo esto, la pregunta también sería: ¿dónde estás tú? En cuanto a congregarte. En cuanto a congregarte, porque durante el tiempo de la pandemia muchas iglesias mandaban sus mensajes vía internet, le llaman stream, ¿verdad?, en inglés, y la gente, pues yo creo que quedó cómoda en el sentido de decir: bueno, ya no tengo necesidad de ir a la iglesia porque puedo conectarme al internet y ahí voy a poder escuchar el mensaje. Pero ¿sabes una cosa? La misma palabra dice que no dejemos de congregarnos. Por eso mi pregunta para ti en general es: ¿dónde estás tú en cuanto a congregarte? ¿Dónde estás tú? Ahora otra pregunta también sería: ¿dónde estás tú en cuanto a pasar tiempo con Dios? ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Dónde estás tú en cuanto a pasar tiempo con Dios? Porque si en verdad queremos conocer al Dios que alabamos, al Dios que adoramos, al Dios que servimos, tenemos que pasar tiempo con Él. ¿Dónde estás tú en cuanto a pasar tiempo con Él?
¿Dónde estás tú en cuanto a la oración? ¿Qué tanto oras? ¿Qué tanto tiempo le dedicas todos los días a la oración? Y yo no te estoy diciendo que la oración solamente sea cuando vamos a probar alimento, darle gracias a Dios en una oración. No. ¿Cuánto tiempo en verdad le dedicas a la oración? ¿Intercedes por las personas que tú conoces? ¿Intercedes por algún familiar, por algún enfermo? ¿Qué le pides a Dios, verdad, cuando estás orando? ¿Verdad? Entonces, por eso es bien importante, ¿dónde estás tú en cuanto a la oración? La siguiente pregunta es, ¿dónde estás tú en cuanto a leer la Biblia? ¿Dónde estás tú en cuanto a leer la Biblia? ¿Okay? ¿Qué tanto tiempo dedicas, verdad, a tener, si puedo decirlo de esta forma, tu propio devocional, tu propio tiempo con el Señor, que permitas que Dios te pueda hablar a través de su palabra? ¿En dónde estás tú? Porque mira, entre más palabra leamos, más palabra vamos a poder dar en un momento necesitado. Que seamos conocedores de la palabra, que podamos leer la palabra todos los días. Por eso la pregunta es, ¿dónde estás tú en cuanto a leer la Biblia? Y entonces, si leemos la Biblia, la pregunta sería, ¿dónde estás tú en cuanto a compartir la palabra de Dios? ¿Qué tanta palabra compartes? ¿Compartes la palabra? Ya sea a tu familiar, a tu amigo, a tu vecino, a tu compañero de trabajo. ¿Le compartes las buenas nuevas? ¿Le compartes la palabra de Dios? Por eso es bien importante que podamos dedicarle tiempo a la lectura, a leer la palabra, porque como vuelvo y te lo digo, en un momento dado, cuando alguien se nos acerque y nos diga que tiene una necesidad, nosotros siendo conocedores de la palabra, vamos a poder compartir, vamos a poder contestar, vamos a poder dar una palabra de aliento, una palabra de vida, y al mismo tiempo que lo estamos haciendo, estamos compartiendo la palabra. ¿Dónde estás tú en compartir la palabra de Dios? ¿Dónde estás tú en cuanto a la obediencia? Leímos el versículo aquí en Génesis 3 y nos habla, como te lo dije, de la caída del hombre, ¿verdad? La desobediencia de tanto del hombre como de la mujer, tanto de Adán como de Eva. El libro de Deuteronomio, siempre te lo he dicho y te lo voy a recordar, Deuteronomio capítulo 28 nos habla precisamente de las bendiciones, que vendrán a nuestras vidas como resultado de la obediencia. Pero también nos dice de las maldiciones que vendrán en cuanto a la desobediencia. Entonces mi pregunta para ti en esta tarde es, ¿dónde estás tú, en cuanto a la obediencia? ¿Eres obediente a Dios? ¿Estás siendo obediente a Dios? Esa es una pregunta que, como vuelvo y te lo digo, la única persona que puede contestar eres tú. Lo último, porque pudiéramos seguir hablando de esto, pero quise ser breve como te lo dije al principio. ¿Dónde estás tú en cuanto a ganar almas para el Señor? ¿Eres un ganador de almas? ¿En verdad? El libro de Proverbios dice que aquel que gana almas es sabio. Entonces, pregúntate en esta tarde, aparte de poder contestar, ¿dónde estás tú en cuanto a ganar almas? Pregúntate en este momento, ¿cuántas almas has ganado para el reino de Dios en tu caminar con Dios? En el tiempo que llevas como cristiano o como cristiana, ¿cuántas almas has ganado? Una cosa es que compartamos la palabra, que es bueno, no me lo malinterpretes, pero también lo que es importante es poder ganar almas.
que alguien venga, a la persona a la que tú le compartas, te diga, oye, ¿sabes qué? Yo quiero conocer a ese Dios al cual tú alabas, yo quiero conocer a ese Dios al cual tú adoras, yo quiero conocer a ese Dios al cual tú le sirves, al cual tú eres obediente, al cual tú le dedicas tiempo. Entonces, ¿cuántas almas hemos ganado? ¿En dónde estás tú en cuanto a ganar almas? Ahora déjate digo esto, esa es una tarea, si lo puedo decir así, o un deber, si puedo decirlo también así, de todos nosotros que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador. Mira, aquella persona que te llevó a los pies del Señor, ¿ok? Tu nombre, si puedo decirlo de esta forma, aparece, ¿ok?, en la lista de personas que él o ella ganaron para el Señor, ¿ok? Y si te lo puedo decir de esta forma, en el libro de la vida de una mujer de nombre Omega, la lista de almas que ella ganó para el Señor, yo sé que mi nombre estaría ahí, yo sé que mi nombre está ahí porque ella fue la persona que Dios usó para que yo aceptara al Señor como mi Salvador. Y recuerdo que me dijo, por eso este es uno de mis versículos favoritos, porque ella me dijo, mira lo que dice en Daniel 10:12. Y tenía que ser Daniel 10:12, ¿verdad? Y dice, y el Señor dijo, Daniel, y entonces me acuerdo que me dijo, dice, en vez de decir Daniel, pon Josué. Entonces me dijo, Josué, no temas, porque desde el primer momento que dispusiste tu corazón a entender y humillarte delante de la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y como resultado de eso, yo he venido. Entonces, ¿cuántas almas has ganado tú para el Señor? Deberíamos de ser todos, ¿verdad?, unos ganadores de almas. Y para ser un buen ganador de almas tenemos que conocer la palabra. Por eso te dije anteriormente, métete en la palabra. Lee la palabra. Escudriña la palabra. Retén la palabra para que puedas compartirla y puedas ganar almas. Así que, familia del lugar de su gracia, esto era algo que yo quería compartirles el día de hoy. Como te dije, no fue tanto un estudio, ¿verdad?, pero fue algo que estaba en mi corazón y quería compartírtelo para que medites precisamente en esa pregunta, ¿verdad? En esa pregunta, ¿dónde estás tú? Y me gustaría mucho que no solamente hayas escuchado el mensaje, sino que también puedas meditar, puedas hacerte tú mismo esa pregunta y que tú mismo puedas contestar. Si en alguna de las áreas que te he compartido en cuanto a dónde estás tú en tu compromiso, en tu relación con Dios, en servirle, ¿verdad?, en cuanto a congregarte, en cuanto a pasar tiempo con Él, en la oración, en leer la Biblia, en compartir la palabra, en la obediencia, en el ganar almas, si en alguna de estas áreas necesitas que Dios te guíe, que Dios te ayude, pues pídeselo. Pero en verdad espero que puedas contestarle a Dios, no a mí, la pregunta, ¿dónde estás tú? Amén. Así que si tienes a alguien ahí a tu lado, regálale una sonrisa y dile, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Familia del lugar de su gracia, como siempre se los digo, es mi oración que este domingo podamos en verdad estar todos reunidos, todos congregándonos a la 1:00 p.m. para alabar y para adorar el nombre del Señor. Así que te voy a estar esperando este domingo a partir
de la 1 de la tarde. No faltes, no pongas excusas, no pongas pretextos, sino haz como dice la palabra, congrégate. Te espero. Que Dios te bendiga.